Hola, les quiero comentar acerca de un tema que ha venido dando vuelta en mi cabeza y que tiene que ver con los procesos creativos. Y en algún momento, hace unos años atrás, eh, yo comprendí o integré dentro de mí que la creatividad no puede ser enseñada, pero sí la creatividad puede ser permitida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el papel de adultos, es nuestra obligación y nuestro deber generar ese proceso en nuestros hijos o en los pequeños que nos rodean, ¿sí? Es decir, permitirles ser creativos y dejar esa compulsión de querer enseñarles todo el tiempo o mostrarles cómo debería ser la vida o cómo deberían ellos comprender el mundo. Y para nosotros como adultos, permitirnos la creatividad desde el desaprender. Es decir, darnos cuenta qué estamos entendiendo nosotros en nuestro mundo para luego ir al encuentro de la pregunta profunda es, pero desde esta persona que yo soy ahora o desde quién soy en este instante, ¿qué estoy entendiendo con lo que estoy viendo? ¿O qué estoy entendiendo con lo que estoy escuchando? ¿O qué estoy entendiendo con lo que estoy estudiando? Eso nos permitiría ir al encuentro de una creatividad. Es decir, la creatividad nos conecta necesariamente con el crear, con el recrear, con la creación y por lo tanto con el uso infinito o eterno de nuestro gran recurso que es la energía. Eh, Porque es interesante entonces poder conocer aquellas voces, ideas o pensamientos o personajes que habitan dentro de nosotros, porque eso nos podría conectar justamente con aquellos instantes de nuestra vida donde nuestra creatividad fue dirigida, donde nuestra creatividad fue cambiada por una imposición o una manera de pensar o un molde de pensar. Yo con esto no estoy invitando a que nosotros nos volvamos totalmente díscolos o disonantes con lo que se está gestando hoy en día en tu realidad. Pero sí la invitación es hacerse la pregunta una y otra vez, ¿desde dónde? ¿Desde dónde es que yo estoy pensando esto? ¿Desde dónde es que yo estoy sintiendo esto? Y desde ahí tal vez a permitirme la creatividad. Y desde aquí, para mí, nace también una pregunta, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si ahora me atrevo a hacerlo de manera diferente? ¿Y qué pasa si, a pesar de la incomodidad de lo que me dice mi enseñanza de cómo deberían ser las cosas, yo me atrevo a mirarlas de manera diferente, a escucharlas de manera diferente, a pasarlas por toda mi biología de manera diferente? Recordemos que nuestra personalidad o nuestro cuerpo siempre va a estar buscando la utilidad en lo que aprende, en lo que hace, en lo que dice, en cómo se relaciona. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el proceso creativo, eso no tiene nada que ver con buscarle una utilidad. En el proceso creativo nosotros entramos como en un fuego interno, en un deseo interno de querer sacar hacia afuera algo que nos produce tanto placer o tanto interés que es más grande que nosotros mismos y es por eso que lo volcamos hacia afuera. Sin embargo, la creatividad en sí misma nunca ha buscado ser útil, nunca. Hay procesos creativos que tienen que ver con la resolución de problemas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado qué habrá pensado la persona que creó los lápices, por ejemplo. ¿Se habrá aburrido de escribir con una pluma? ¿Habrá pensado que existía una mejor manera de hacerlo y no quedar todo manchado? ¿Sí? Pero para eso, para haber entrado en el proceso creativo,
primero tuvo que haberse formulado una pregunta con respecto a un problema. Ya, eso es una, podríamos decir, un tipo de creatividad, que es como la creatividad en la cual nosotros hemos estado viviendo socialmente durante toda nuestra vida. Es decir, nos tenemos que volver creativos para solucionar un problema. Usa tu creatividad para ir un paso más allá. Sin embargo, yo te quiero hablar y te estoy hablando de una creatividad que es mucho más íntima, que tiene que ver de hacerlo solo porque sí, porque hay un interés genuino en cada uno de nosotros, donde nos hacemos esta pregunta desde ¿qué pasa si? ¿Sí? Es por eso que es tan interesante para nosotros observar a los niños en su más tierna infancia, cuando ni siquiera tienen esas limitaciones a cómo debería ser algo, o que ellos están solucionando algo. Somos nosotros, los adultos, que en alguna parte del camino les decimos que si hacen su vida o si hacen tales acciones de tal manera, ellos pueden llegar a lograr, llegar a tener alguna especie como de autonomía, ¿sí? Pero no es una autonomía desde la necesidad del ser, es desde una autonomía para papá y para mamá. A mí me conviene que tú comiences a ser autónomo, como cuidador tuyo, como madre o como tu padre. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros entráramos en una especie de confianza donde fuéramos comprendiendo que la autonomía, desde el punto de vista como nosotros la hemos estado trabajando, tiene que ver más con lo automático que con lo que realmente para mí implica esa palabra? Para mí la autonomía significa que yo me auto entrego lo que yo necesito, me autofabrico lo que mi alma me pide, ¿sí? No más que el alma, tal vez podría ser algún tipo de pensamiento o de personaje, ¿sí? Entonces, yo me he visto en ciertas conversaciones donde la invitación ha sido transformar esa palabra auto no fuera de las características o el significado de autónomo, automático, o se suele decir el piloto automático, y tal vez transformar y resignificar esa palabra como lo que hacen las plantas, ¿no? El tema de la fotosíntesis. Yo me autoproveo, ¿sí? Yo me autocontrolo, yo me autorregulo. El autoconocimiento, es decir, yo soy capaz de conocerme a mí misma, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de cómo nosotros como sociedad y como adultos permitimos la creatividad, es también reconciliándonos con algunos patrones conductuales que tienen que ver como la autoexigencia, el perfeccionismo, el tener la sensación de el logro por los resultados, teniendo que establecer planes de acción donde nuevamente volvemos a estar en el mundo como lineal, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque es como la eterna receta. Si le funcionó a 1, a 2 o a 3, significa que le va a funcionar a cientos. Yo no estoy diciendo que eso no haya que usarlo, ¿sí? Porque evidentemente sí lo usamos como herramienta. El problema es cuando nosotros hacemos de toda nuestra vida eso, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y estamos en el eterno aprendizaje desde que un otro nos diga cómo hacer. Un otro nos va a decir cómo trabajar, un otro nos tiene que decir cómo hacer nuestra vida, un otro nos tiene que decir por dónde es el mejor camino. Entonces, en la creatividad, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un espacio donde vamos a entrar en la confianza de nosotros mismos para ir a esto, lo que se llama como el ser explorador, ¿no? O los científicos que experimentan. ¿Qué pasa si le agrego más de este compuesto a este otro? ¿Qué pasa si lo aplico en este lugar y no en este otro? ¿Qué pasa si hago otras presuposiciones y no las estándares? Entonces, qué importante es ir entendiendo estos nuevos modelos o esta nueva forma de pensar desde la libertad sin entrar en odiosidades con lo que ya hay.
necesariamente el proceso creativo es un proceso expansivo y por lo tanto, cuando nosotros nos sintamos incómodos para crear, tenemos que saber que es nuestra personalidad que está rozando un límite de lo que nos dice hasta dónde nosotros podríamos llegar. Por lo general, yo les voy a contar cómo yo hago procesos creativos. Suelo abrir procesos creativos dentro de mí, obligándome a ir a lugares donde no tengo idea qué es lo que hacen, ni para qué lo hacen, ni cómo lo hacen. ¿Sí? Eso despierta en mí una curiosidad al principio, obviamente desde el piloto automático, que voy a estar observando para ver cómo se mueven, pero en algún momento desde este autoconocimiento y desde esta decisión interna, decir, bueno, voy a ver qué pasa conmigo en esta situación donde yo sé o mi personalidad me hace creer que yo no tengo las herramientas, que no tengo la experiencia, que no he pasado por este lenguaje, que mi personalidad no lo comprende. Y desde ahí yo me permito la creatividad, es decir, la creación de mí misma desde un nuevo punto de vista. Entonces mi invitación es que en forma consciente nosotros nos vayamos poniendo incómodos o vayamos visitando algunos lugares donde nuestra personalidad usualmente nos diría que no, y nosotros ir con arrojo y valentía al encuentro de eso. Todos, todos nos podemos permitir la creatividad. Que tengan un lindo día.